Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel, ¿no? Se ríe porque se está ahí zampando unos croissants con pistacho. Enséñalo, enséñalo, anda, A ver, espera, espera. Este es el último que queda ya. anda que no. Mira, así parece que tengo cabeza de croissant. Claro, como dice David, él está haciendo CrossFit. CrossFit, claro. Efectivamente, como decía el médico, no se llama CrossFit, se llaman croissant, ¿no? Así que Croissant, y te has comido 14, ¿eh? aquí hay que recuperar fuerzas. Todos andamos, por lo menos en España, con mucho Chungos con sí, sí, con la resfriado, gripe, gripe de todo. está tela, ¿eh? Así que poco a poco nos vamos recuperando. Y bueno, lo que traemos ahora es lo siguiente, que Cristian Roca nos trae a Baby Metal con Love Machine y bueno, pero con Moa Metal como protagonista. Esto es el Legend 1999. Es canción lanzada el 29 de octubre del 14 y oficialmente por Baby Metal, incluida en el DVD Live Legend 1997, perdón, en 1999, 1997 Apocalypse. Love Machine se grabó en este concierto en el NHK Hall el 30 de junio de 2013 para Moa Metal y Yui Sen Seitansai. Es O la sea primera que el Black Baby Metal, ¿eh? pues no Black Cuando, Baby Metal. cuando cantaban ellas dos, Sí, pero bueno, en esta ocasión está ella sola, ¿vale? porque, bueno, Dice, es la primera canción de Baby Metal cantada por Moa Metal, ¿vale? ya. Dice que es una canción originalmente de Morning Musume, lanzada en el 99. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana. Estoy fatal de la voz. Así Sí, ya que te veo, ya te veo. vamos a darle antes de que ya no pueda hablar más. ¿Quieres un croissant? Pues mira, ayudaría.人形の機械が人と話し、愛の機械が謳歌されていた頃、この世に微笑みの天使が舞い降りた。その天使とはモアメタル。狐様は言った。最も愛を大切に。来るべきメタルレジスタンスに備え、モアメタルはアイドルちゃんのファンになってみたり、成長期限定の学校に通ったりと、ダンシンオールオブザナイトで着々とアイドル界におけるアンダーカバーを遂行していくのであった。
Es curioso porque Moa siempre ha dicho que ella está más cómoda bailando que cantando. Es un registro como más bien tirando a medio, ¿vale? Sí, Canta diferente. Bueno, también es la primera vez que cantaba sola porque creo que después, más adelante, ha ganado como en seguridad, en cuerpo, en la voz, en proyección y demás, pero aquí lo hace muy, muy bien. Em, claro, hemos tenido esa introducción, ¿no? Antes de la canción, en la que, bueno, han repasado un poquito la infancia de sí. Moa, así que ha sido toda una presentación idol. Así. Sí, además que acuérdate que Yui hizo lo mismo. Ujú. Además con el mismo, lo mismo es el mismo concierto, que primero lo hizo una y luego la otra, Sí, y las presentaciones. seguramente, seguramente. Así que bueno, está bien porque esto sirve un poquito para romper la barrera artista-público. Esto da una sensación de más cercanía, ¿no? De como ser parte de la familia. De hecho, según iban cambiándose las fotos, iba la gente gritando más, así que Claro, efectivamente. Entonces, bueno, está muy bien. Arranca la canción con muy buena energía. La coreografía dentro de lo que es Baby Metal no es demasiado complicada, pero muy expresiva. Yo entiendo que si iban a hacer que Moa en este caso cantara y hiciera la coreografía, pues tenían que hacerlo un poquito más más suave, accesible sí, para claro. que ella pues pudiera hacer las dos cosas con una calidad correcta. Si te fijas, David, normalmente cuando están las tres, en las que llevan el gran peso de la coreografía son Moa y Yui, y sin embargo en la versión de coreografía que hace Su siempre es una versión más simplificada Sí, porque tiene claro, que estar porque tiene que cantando. cantar, efectivamente. Correcto. Entonces, bien, la letra, bueno, después la analizamos. Bueno, aunque va sobre un poquito así de un mensaje como de sentimientos, de autoestima, bueno, em, es un poquito, ¿cómo diríamos? La forma de cantar es como muy respetuosa, ¿no? Es decir, no es el tipo de canción de heavy metal que a lo mejor es más juguetón, más parodia, tal, ¿vale? Está muy sincera, así que em, cantan como no están haciendo grandes proyecciones de voz, está todo como muy, muy calmado, muy, muy lineal. Em, y eso, la canción al final va sobre la autoestima, pero en plan de sentirse querida y valorada. Sí, Em, bueno, ya lo ha demostrado el público, sí, sí, lo sí, que la quiere. pero me refiero, pero no está pidiendo Ya, ya. sentirse querida, no está pidiendo, digamos, no está pidiendo la aprobación de la gente, ¿vale? Sino que Que se simplemente quiere a sí misma, ¿no? sí, 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 efectivamente que se siente bien y como que la interacción, por la interacción sana que hay entre público y artista, ¿no? En este sentido. Así que también en la letra, pues, insiste en una cuestión de, ¿cómo diríamos? En la letra usa frases positivas, mantiene un buen tono, las frases son claras. em, bueno, yo creo que en cierta manera está cantando de manera, digamos, dulce y sensible, pero por otro lado se ve que bueno, que ya tiene cierta madurez, supongo que, y se siente preparada para hacer este tipo de actuación, ¿no? De cantar y de bailar. Así que, bueno, en general
En general, muy bien, muy bien. Sí, sí, Si es la primera vez que se atreve a hacerlo sola, me parece que está muy bien llevado. sobresaliente, sí. Sí, 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 sí. Así que nada, continuamos. Además, está bien porque el público se veía que estaba ya totalmente eh, Entregado. entregado, seguramente cantando con ella. em, Así que veo que ha funcionado, ¿no? Es decir, la gente ha correspondido, se ha Sí, entregado sí. con la actuación. La he visto bastante cómoda, no la he visto, digamos, pasándolo mal por estar, digamos, sola ante el peligro. Así No, que, la muy verdad bien. que ha estado muy solvente. Ujú. El baile, además que, sobre todo esta última parte ahí era bastante rápido, pero lo ha solventado muy bien. Sí, bueno, Sin... muchas veces se nos olvida que son artistas que llevan desde muy niñas haciendo este tipo Sí, de sí, que están trabajo. en forma, porque si yo tuviera que hacer ese baile, lo primero que no me saldría, Sí, lo bueno, segundo que estaría echando los pulmones a los 20 segundos. claro, yo aparte del estado físico digo que la preparación en cuanto a disciplina de trabajo diario, la automatización de las coreografías, el, el estar encima de un escenario, es decir, para ellas es que llevan toda la vida haciendo Claro, esto, y aunque sea en este caso 2013, que creo que dijo, aunque sea 2013, es que llevan muchísimos años con esto. Ya llevaba años en ese momento, así pues ya ves. que lo que te decía, que las tablas, la experiencia hace muchísimo. Porque lo más normal, si te dejan solo, es que o no coordines con la coreografía, o que te tiemble la voz, o que te quedes parado del pánico, o, en fin, pueden ocurrir mil cosas, sin embargo, lo ha resuelto muy, muy bien. Así que siempre, lo digo muchas veces, pero es que siempre me hace gracia cuando dicen el Legend 1999 y después, pero el concierto es en 2013, claro, que muchas veces mm, me resulta extraño, ¿no? La manera de que tienen de poner los títulos y claro, se refiere muchas veces a los años de nacimiento, creo, de las chicas y después la fecha en la que se hace el concierto. Así que tú sabes que ellas celebran los cumpleaños Sí, sí. y todo el tema ese, que cuando cumplen los 18 años y toda la... ¿no? Que también se hacen eventos especiales. Bueno, que, Sí, sí. en fin, toda esta parafernalia que se monta en torno al universo de Baby Metal. Muy bien, así que gracias Cristian Roca por traernos esta canción. Y amigos, para apoyar al canal, se agradece que le deis al like, que suscribáis, la campana para recordaros las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirse o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. En nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y el Patreon, como el caso de Cristian Roca, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Para hacerte miembro Patreon, los enlaces están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo vamos a agradecer mucho. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo y esperamos vuestros comentarios. Nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.